¿Te imaginas enterarte de que hay una boda en tu propia casa y que no estás invitado? Así empezó todo para mí. Cuando vi los arreglos florales, los músicos, las sillas blancas en el salón común del edificio, supuse que sería una celebración alegre. Lo que no sabía era que yo, Isabel Campos, sería la única vecina deliberadamente excluida. Nadie sabía que ese salón me pertenece. Soy viuda, tengo 72 años y vivo en el 7º piso de un edificio donde todos creían conocerme. Pero no sabían realmente quién soy, ni el papel que estaba a punto de desempeñar. Cuando me enteré de que se celebraría una boda en mi inmueble, pensé que sería una ocasión alegre para todos. Jamás se me ocurrió que yo sería la única residente en no recibir una invitación. No explicaron el motivo, pero ignoraban que el salón donde planeaban casarse era de mi propiedad. Me excluyeron de un evento significativo, pero nadie se detuvo a pensar quién era yo en realidad. Sin que se perciba, la soledad emite sus propios sonidos. Los reconozco íntimamente, el compás sereno del reloj de pie que Ricardo me obsequió hace 18 años, el susurro de las hojas de un libro al voltearlas con calma, paladeando cada frase. A mis 72 años, he cultivado la habilidad de hallar consuelo en estos mínimos detalles. Me llamo Isabel Campos, enviudé hace ya una década. Resido en el 7º nivel de un edificio de apartamentos en una zona que ahora denominan Barrio con Encanto. Cuando nos trasladamos aquí con Ricardo, era un vecindario sencillo de familias trabajadoras. Con el transcurrir del tiempo, las cafeterías de diseño y las tiendas exclusivas fueron apareciendo, y de pronto nuestro humilde hogar se transformó en una propiedad muy cotizada. Numerosos vecinos vendieron y se marcharon. Nosotros decidimos quedarnos, era nuestro refugio, con sus 90 metros cuadrados, 3 habitaciones y un coqueto balcón donde cuido mis hierbas aromáticas, romero y un pequeño naranjo que nos regala sus azahares cada primavera. Después de retirarme como profesora de historia en la Universidad Central, creí que mis días se volverían predecibles. La docencia había sido mi vocación durante 38 años. Observar cómo se iluminaba la mirada de un joven al comprender un pasaje crucial de la historia universal o al debatir con fervor sobre las crónicas de Indias me hacía sentir que contribuía a cambiar el mundo, aunque fuera un aula a la vez. La existencia tiene maneras singulares de asombrarnos, incluso cuando pensamos que ya ha desplegado todas sus jugadas. El edificio donde vivo consta de 15 apartamentos. Todos nos conocemos, o al menos así era hasta hace poco. La señora Carmen del Quinto me suele traer pan recién horneado los sábados. La familia López del Décimo siempre me convida a su paella dominical desde que saben que estoy sola. Incluso el joven Mateo del Tercero a veces me pide consejos sobre sus dilemas profesionales, como si yo fuera una autoridad en la materia. Supongo que para él, haber estado casada durante tantos años me convierte automáticamente en una fuente de sabiduría. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en un lugar que consideras tuyo? Si te gustan las historias reales con giros inesperados, suscríbete y activa la campanita. Fue hace aproximadamente 7 meses cuando llegaron los nuevos inquilinos, una pareja joven. Bueno, aún no están casados, pero ya se oyen campanas de boda. Se instalaron en el apartamento de enfrente Daniel y Laura. Él tiene 29 años, es ingeniero de software y parece vivir pegado a su teléfono móvil. Ella tiene 26, es ilustradora *freelance* y posee una creatividad desbordante que inunda el rellano cada vez que entra o sale. La primera vez que nos encontramos fue cuando yo volvía de la panadería. Cargaba mis 2 bolsas, no demasiado pesadas porque he aprendido a comprar con mesura, cuando la puerta frente a la mía se abrió bruscamente. «¡Ay, disculpe!», exclamó una voz femenina mientras una melena oscura se asomaba con prisa. Era Laura. Llevaba ropa cómoda, manchada de pintura, y parecía apurada. «Perdone, casi la arrollo», dijo con una sonrisa veloz. «Soy Laura, acabamos de instalarnos». «Isabel Campos», respondí, sujetando mis bolsas. «Bienvenida al edificio». «Gracias, doñita», contestó con desenfado. ¿Necesita que le eche una mano? Ese doñita se me incrustó como una diminuta espina. No era el término en sí, sino la entonación, esa entonación que emplean algunos jóvenes al dirigirse a una persona mayor,
como si automáticamente fuéramos seres delicados o ligeramente desorientados. No, gracias, cielo, puedo perfectamente, contesté con una sonrisa que esperaba ocultar a mi malestar. Lau, que no llegamos, gritó una voz masculina desde el interior del apartamento. Ya voy, replicó ella y luego se giró hacia mí. Un placer conocerla, señora Isabel. Si necesita cualquier cosa, aquí estamos. Y se marchó presurosa hacia el ascensor con esa celeridad propia de la juventud, como si cada instante perdido fuera irrecuperable. Nuestra relación se fue tejiendo así, en encuentros fugaces y educados. Cuando se cruzaban conmigo en el rellano, siempre sonreían y saludaban. En ocasiones Daniel me ayudaba con alguna bolsa particularmente cargada, insistiendo con un tono distraído: «Permítame, doñita, que me hacía sentir más años de los que realmente tengo». Una tarde Laura llamó a mi puerta. Necesitaba un poco de café molido para terminar un encargo. Le invité a pasar mientras buscaba en mi despensa. Tiene un hogar muy cálido, comentó, paseando la vista por mi salón, donde los libros de historia y arte se acumulaban en estanterías que Ricardo había fabricado. ¿Vive sola? Sí, respondí mientras le entregaba el café. Mi esposo falleció hace 10 años. Oh, cuánto lo lamento, su expresión se tornó compasiva. Debe ser muy duro. La vida continúa, querida, dije sin ápice de drama. Una aprende a forjar nuevas rutinas. Ella observó mis libros con interés. ¿Le gusta mucho leer? Fui profesora de historia durante toda mi vida laboral. Sus ojos se iluminaron fugazmente. ¡Qué fascinante! Yo apenas tengo tiempo para leer con todos mis proyectos de ilustración. Hizo una pausa y añadió: pero mi abuela también era maestra de escuela. Siempre decía que los niños la mantenían activa. Ese comentario, aunque bien intencionado, contenía esa nota sutil de condescendencia que he aprendido a identificar, la idea implícita de que una persona mayor necesita algo que la mantenga activa, como si envejecer fuera una dolencia a combatir. Los jóvenes te mantienen despierta, eso sin duda, respondí con una sonrisa, y también te enseñan a no tomarte las cosas demasiado a pecho. Laura se despidió, agradeciendo el café, y yo regresé a mi lectura algo desconcertada por la conversación. No era nada nuevo. Esa mezcla de amabilidad y condescendencia era algo con lo que muchas personas de mi edad lidiamos a diario. Con el discurrir de las semanas, nuestros encuentros se convirtieron en parte de la normalidad. Yo recibía sus paquetes cuando no estaban en casa. Ellos ocasionalmente me ofrecían alguna porción de tarta que habían preparado en exceso. Una relación cordial de vecindad, nada más, o eso creía yo. Fue en la junta trimestral de vecinos, celebrada en el pequeño salón de usos múltiples del edificio, cuando todo empezó a cambiar. Yo asistía con regularidad, más por hábito que por verdadera necesidad. Me gustaba estar al tanto de los asuntos del inmueble, y además, era una oportunidad para socializar un poco. Aquella tarde de mayo, la reunión transcurría con la habitualidad de siempre. Debatimos sobre las filtraciones en el tejado del ático, la necesidad de repintar el portal y el problema persistente de algunos vecinos que no recogían los excrementos de sus mascotas, lo de siempre. Al final, cuando ya nos disponíamos a marcharnos, Daniel y Laura pidieron la palabra. «Queremos compartir una buena nueva con todos ustedes», anunció Daniel, tomando la mano de Laura. «Nos vamos a casar». Los aplausos y las felicitaciones no se hicieron esperar. La señora Carmen los abrazó con efusión, la familia López les ofreció consejos no solicitados sobre la vida conyugal, incluso el siempre discreto señor Benítez del apartamento 15 estrechó la mano de Daniel con sincera alegría. «Enhorabuena», me acerqué para felicitarlos también. «¿Ya tienen fecha?» «Sí, será el 20 de septiembre», respondió Laura radiante, «dentro de exactamente 4 meses». «Un día espléndido para una boda», comenté. «¿Ya tienen el lugar?» La expresión de Laura cambió sutilmente, una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. «Sí, hemos reservado en la finca Las Orquídeas», respondió con un entusiasmo que sonaba ligeramente impostado. «Es un sitio nuevo, muy chic y moderno, como su nombre sugiere». «Suena maravilloso», dije, notando cómo su mirada ya se desviaba hacia otros vecinos que esperaban para felicitarla.
Gracias, señora Isabel, dijo Daniel y agregó rápidamente, disculpe, tenemos que hablar con los demás. Y así, cortésmente, fui apartada de la conversación. No le di mayor trascendencia, era su momento al fin y al cabo. Lo que no imaginaba era que aquella breve interacción sería el preludio de algo que me haría reconsiderar muchas cosas sobre mí misma y sobre cómo el mundo me percibía. La vida me enseñó que hay secretos que es mejor preservar no por bochorno, sino porque revelarlos antes de tiempo les resta impacto. Mi secreto no era algo turbio ni penoso, al contrario, era mi mayor satisfacción. Desde que Ricardo nos dejó, cuando mi esposo falleció, entre los documentos que legó encontré la escritura de una antigua casona a las afueras de la ciudad. Nunca me había hablado de esa propiedad. Según su gestor, Ricardo la había adquirido como una inversión hacía unos años, con la intención de que fuera nuestro retiro, para que nunca te falte de nada, mi Isabel, decía la nota que dejó junto a los papeles. El lugar había sido una residencia señorial que llevaba décadas abandonada. Estaba en una ubicación privilegiada, cerca de un cerro con vistas al valle y rodeada de un olivar centenario. A pesar del deterioro manifiesto, cuando la visité por primera vez pude vislumbrar su potencial. Al principio pensé en venderla, ¿qué haría yo con un espacio así? Pero conforme pasaron los meses tras mi jubilación, la idea de tener un proyecto propio comenzó a atraerme. Mis ahorros de toda una vida como profesora, sumados a la pensión de Ricardo, me proporcionaban cierta holgura económica. ¿Por qué no intentarlo? Así nació *** el Mirador Escondido ***, un salón de eventos boutique que diseñé combinando mi amor por la historia, la naturaleza y los espacios con alma. Contraté a un equipo de arquitectos y restauradores que plasmaron mis ideas, amplios ventanales que inundaban de luz natural las estancias, patios interiores con fuentes y vegetación autóctona, pequeños salones con bibliotecas temáticas para quienes buscaran un instante de calma durante las celebraciones. Cada detalle reflejaba algo de mí, de mi historia, de mi visión. La transformación llevó casi 3 años. Hubo momentos en que flaqueé, cuando los costes se incrementaban o los permisos se demoraban, pero perseveré con esa tenacidad que Ricardo siempre decía que era mi mayor virtud y mi peor defecto. Necesitaba ayuda para la gestión diaria, por supuesto. Fue entonces cuando conocí a Andrés, un hombre de 45 años con una sólida trayectoria en la organización de eventos que buscaba un nuevo rumbo profesional. Desde nuestra primera conversación hubo sintonía. Él comprendió de inmediato mi visión y la complementó con su experiencia práctica. Se convirtió en el gerente, la cara visible del negocio, mientras yo supervisaba desde un segundo plano, un acuerdo que nos funcionaba a la perfección a ambos. Para mi sorpresa, el Mirador Escondido se convirtió rápidamente en uno de los lugares más cotizados para bodas y eventos de prestigio en la región. La combinación de historia, elegancia y un toque íntimo resultó irresistible. Teníamos reservas con muchos meses, a veces más de un año, de antelación. Este proyecto me dio un nuevo propósito cuando más lo necesitaba. Ver cómo las parejas jóvenes se emocionaban al recorrer el lugar, imaginar sus momentos más felices desarrollándose en un espacio que yo había rescatado del olvido, me llenaba de una alegría distinta a la que experimentaba como profesora, pero igualmente gratificante. Sin embargo, decidí mantener mi propiedad como un secreto, incluso para mis vecinos y amigos más cercanos. No por afán de engañar, sino porque disfrutaba de la vida apacible que llevaba, de ser simplemente la señora Isabel, la profesora jubilada. Además, había algo reconfortante en tener un espacio que era enteramente mío, donde podía ser creativa y tomar decisiones sin las expectativas o juicios de los demás. Cada semana visitaba el Mirador Escondido, usualmente en días laborables cuando no había eventos. Revisaba las cuentas con Andrés, discutíamos mejoras, planificábamos la temporada. Era mi refugio, mi proyecto y, en cierto modo, mi legado. Nunca imaginé que estos dos mundos separados, mi vida en el edificio y mi rol como propietaria del salón, colisionarían de la forma en que lo hicieron. Agosto llegó con una efervescencia de actividad en el edificio. La boda de Daniel y Laura se acercaba y el tema monopolizaba las conversaciones en el ascensor, en el portal, en los encuentros casuales entre vecinos.
Todos parecían involucrados de alguna manera, consejos sobre el traje, recomendaciones de floristas, anécdotas de sus propias bodas. Una tarde, regresando de mi visita semanal a *** el mirador escondido ***, vi a Laura en el rellano entregando unos sobres a la señora Carmen y al joven Mateo. Su rostro resplandecía con esa luz especial que tienen las novias en los días previos a su boda. Son las invitaciones oficiales, explicaba con entusiasmo, aunque ya todos saben la fecha, queríamos hacerlo formal. Me detuve junto a mi puerta buscando las llaves en mi bolso. Laura me vio y por un instante algo parecido a la incomodidad cruzó su expresión. Se recuperó rápidamente y se acercó. «Señora Isabel, ¿cómo está?» Su voz sonaba ligeramente más aguda de lo habitual. «Muy bien, querida. Veo que ya están repartiendo las invitaciones». Laura miró el pequeño fajo de sobres que llevaba en las manos y luego a mí. «Sí, estamos muy ilusionados». Hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. «Verá, sobre la boda». Algo en su tono me alertó. Reconocí esa inflexión particular que usan las personas cuando están a punto de dar una noticia desagradable, que han ensayado. «El lugar es bastante moderno», continuó evitando mi mirada, «y hemos tenido que ajustar mucho la lista de invitados. Familia cercana y algunos amigos íntimos, ya sabe». Sonreí levemente. Era evidente lo que estaba pasando. «Por supuesto, entiendo perfectamente», respondí con calma. Además, añadió rápidamente como si necesitara justificarse, va a ser una celebración bastante animada. Música actual, gente joven bailando hasta tarde. A su edad seguro preferirá descansar que aguantar todo ese jaleo. A su edad, 3 palabras que condensaban perfectamente cómo me veía. No como Isabel, la mujer que había formado a generaciones de historiadores, que había levantado un negocio de éxito, que seguía teniendo anhelos y proyectos, no, simplemente como una anciana que necesitaba tranquilidad y reposo. «Tienes razón», respondí sin perder la sonrisa, «las fiestas largas ya no son para mí». El alivio en su rostro fue casi cómico. Claramente había esperado algún tipo de decepción o reproche de mi parte. «Me alegra que lo entienda», dijo tocando brevemente mi brazo. «Oh, creo que los López ya llegaron. Debo entregarles su invitación». Y con eso se alejó presurosa hacia el ascensor. Me quedé un momento allí, con la llave a medio girar en la cerradura, procesando lo sucedido. No estaba herida, no exactamente. Era más bien una confirmación de algo que ya sabía. Para muchos, mi valor había mermado con los años, como un objeto que se deprecia con el uso. Entré a mi apartamento, dejé mi bolso en el diván y me serví una infusión. Por la ventana vi el cielo teñirse de tonos violáceos mientras el sol se ocultaba. Pensé en Laura y Daniel, en su juventud, en sus expectativas. Yo también había sido joven, también había creído que el mundo era principalmente para personas como yo, en la plenitud de la vida. El tiempo enseña muchas cosas, entre ellas, paciencia. No les guardaba rencor, después de todo. Estaban repitiendo patrones que la sociedad les había inculcado y yo no necesitaba su validación para saber quién era. Un par de semanas después, el edificio entero parecía haberse transformado en una extensión de los preparativos de la boda. Vecinos que normalmente apenas se dirigían la palabra ahora conversaban animadamente sobre qué atuendo lucirían o qué obsequio llevarían. Todos, excepto yo, por supuesto. Me convertí en la observadora silenciosa de aquella alegría compartida. Estaba regando mis hierbas aromáticas en el balcón cuando escuché una voz alterada que provenía del rellano. Me asomé con discreción y vi a Daniel hablando por teléfono, caminando nerviosamente de un lado a otro. Su expresión reflejaba angustia. «¿Cómo que cancelado?», decía con voz tensa. «Reservamos hace 5 meses. Pagamos la señal completa». «¿Daños estructurales? ¿Estás seguro?». Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. Su rostro palideció visiblemente. 2 semanas. La boda es en 2 semanas. Se pasó una mano por el cabello, desordenándolo aún más. No puede hacernos esto. ¿No hay ninguna alternativa? Otra pausa.
Daniel cerró los ojos como intentando contener su frustración. Entiendo. Sí, envíeme ese correo con la información para la devolución. Gracias. Terminó la llamada y se quedó inmóvil un momento, como si no supiera qué hacer a continuación. Luego entró a su apartamento, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. No necesitaba más detalles para entender lo sucedido. Finca Las Orquídeas el lugar que habían elegido para su boda. Aparentemente había sufrido un percance grave e irreparable a corto plazo. A 2 semanas de la fecha, encontrar un lugar alternativo sería prácticamente una misión imposible. La mayoría de los salones con encanto se reservan con 1 año de antelación, a veces más. Regresé a mis plantas, pero ya no podía concentrarme. La imagen de Daniel tan abatido se había grabado en mi mente. Pensé en Laura, en su entusiasmo, en esa luz especial que había visto en su rostro. Pronto se enteraría de la noticia, si no lo sabía ya. Como si mis pensamientos la hubieran invocado, escuché el llanto de Laura a través de las paredes. Un llanto desconsolado interrumpido por lo que parecían explicaciones atropelladas de Daniel. Todo está arruinado, la escuché gritar, 1 año planeando y ahora no tenemos dónde casarnos. La voz de Daniel intentando calmarla era apenas audible. He llamado a todos los sitios que se nos ocurren, decía él, está todo ocupado, es temporada alta de bodas. No puede ser, el llanto de Laura se intensificó. Mis padres vienen desde el extranjero, los invitados ya compraron sus billetes, ¿qué vamos a hacer? ¿Anularlo todo? Me alejé de la pared, incómoda por estar escuchando una conversación privada, aunque fuera involuntariamente. Sus voces se fueron apagando mientras me adentraba en mi salón. Me senté en mi butaca favorita, la que Ricardo y yo compramos juntos poco después de casarnos. Acaricié la suave tapicería del apoyabrazos, pensativa. Lo que estaba considerando era una locura, ¿verdad? ¿Por qué debería ayudar a quienes me habían excluido deliberadamente? Pero mientras reflexionaba, recordé algo que mi abuela solía decirme, Isabel, a veces la mejor respuesta no es una palabra, sino un gesto elegante. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Andrés, soy Isabel. Isabel. ¿Cómo estás? Justo pensaba llamarte, los nuevos candelabros para el patio ya llegaron y... Andrés, lo interrumpí suavemente, necesito preguntarte algo. ¿Tenemos algún evento programado para el 20 de septiembre? Hubo un breve silencio mientras imaginé que consultaba la agenda. Déjame revisar. Sí, el evento corporativo de Empresa Solís. Es una reserva de hace más de 1 año. ¿Y no tuvimos una cancelación reciente? ¿Alguna otra fecha en septiembre? Otro momento de silencio. De hecho, sí. La familia Benavides canceló su aniversario para el 27. Algo sobre un familiar delicado de salud. Ofrecieron pagar la penalización completa. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Podríamos mover a Empresa Solís al 27, ofreciéndoles alguna mejora considerable, por supuesto? Posiblemente, respondió Andrés y noté la curiosidad en su voz. Isabel, ¿qué estás tramando? Le expliqué brevemente la situación, la joven pareja de mi edificio, su crisis, mi idea. Andrés me escuchó sin interrumpir. Entonces, ¿quieres que contacte a esta pareja como si fuera una casualidad? Resumió cuando terminé. ¿Que les ofrezca el mirador escondido para el 20 de septiembre sin mencionar tu conexión con ellos? Exactamente, confirmé. ¿Podrías decir que recibiste su información de una wedding planner que está ayudando a parejas afectadas por el problema de Finca Las Orquídeas? Y si preguntan por la propietaria, diles que es una dama discreta que prefiere mantenerse en un segundo plano. No estarías mintiendo del todo. Andrés guardó silencio por un momento. Podía imaginarlo sopesando la situación. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó finalmente. ¿No sería más sencillo simplemente ofrecerles tu ayuda directamente? Pensé en la expresión de Laura cuando me explicaba por qué no estaba invitada a su boda, en su condescendencia bien intencionada pero hiriente, en cómo me veían. No, Andrés, no quiero su gratitud forzada. Solo quiero, me detuve buscando las palabras correctas, solo quiero que tengan su día especial.
El resto vendrá por sí solo o no, pero eso ya es otra historia. Como quieras, accedió finalmente, moveré a Empresa Solís. Les ofreceré un paquete premium por las molestias y contactaré a tu vecino mañana a primera hora. Gracias, Andrés. Sabía que podía contar contigo. No hay de qué, Isabel. Aunque algún día tendrás que explicarme tu particular forma de ver la vida. A veces no te entiendo, pero siempre aprendo algo de ti. Sonreí, aunque él no podía verme. La vida es larga, Andrés. El rencor es un equipaje demasiado pesado. Después de colgar, me acerqué a la ventana. La noche había caído sobre la ciudad y las luces de los apartamentos vecinos brillaban como constelaciones cercanas. En algún lugar ahí afuera, mi pequeño mirador escondido esperaba para ser el escenario de otra historia de amor. Desde mi ventana pude ver a Daniel y Laura en su balcón. Ella recostaba su cabeza en el hombro de él, evidentemente agotada por el llanto. Él la abrazaba protectoramente, prometiendo silenciosamente que encontraría una solución. Y la encontrarían, aunque no de la manera que esperaban. A veces la vida toma giros inesperados. A veces las personas mayores tenemos más recursos de los que los jóvenes imaginan. Y a veces la mejor revancha no es la confrontación, sino un acto de generosidad que nadie ve venir. Sonreí para mis adentros y cerré las cortinas. Mañana sería un día interesante. La mañana siguiente amaneció inusualmente clara. Desde mi ventana podía ver cómo el cielo se pintaba de un azul intenso, sin una sola nube que interrumpiera su perfección. Un buen presagio, pensé mientras preparaba mi café de cada día. No había dormido mucho, lo admito. La conversación con Andrés y la decisión tomada me mantuvieron despierta más de lo habitual. No porque dudara, sino porque mi mente se entretenía imaginando lo que estaba por venir. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi desayuno. Era Andrés. Buenos días, Isabel. Espero no haberte despertado. Para nada, sabes que soy madrugadora, respondí acomodándome en mi butaca. ¿Qué ocurre? Ya hablé con Empresa Solís, su voz sonaba satisfecha. Aceptaron el cambio de fecha sin problemas. Les ofrecí un paquete superior y una bonificación en la barra libre. Dijeron que les venía de perlas porque así podían coordinar con unos socios que llegaban de viaje precisamente esa semana. Perfecto. Y voy a llamar a tu vecino en media hora, continuó, quería asegurarme primero de que no habías cambiado de opinión. No, Andrés, sigo convencida. Como digas, te avisaré cómo resulta todo. Después de colgar, miré el reloj, las 9:15 de la mañana. A esta hora, Daniel probablemente ya estaría en su oficina, intentando concentrarse mientras su mundo personal se tambaleaba. Laura seguramente seguiría en casa, tratando de encontrar soluciones desesperadas en Internet. Me dirigí a mi pequeño balcón. Casi como confirmando mis sospechas, vi a Laura en su balcón hablando por teléfono. Su lenguaje corporal delataba su frustración, gestos bruscos, una mano pasando repetidamente por su cabello. Me alejé un poco para no invadir su privacidad, pero podía escuchar fragmentos de su conversación. No, mamá, no podemos posponer. Los invitados ya tienen sus vuelos. Sí, Daniel está haciendo todo lo posible. No, no hay más lugares disponibles. Regresé adentro, sintiendo una mezcla de compasión y cierta satisfacción anticipada. Pronto recibirían la llamada que cambiaría todo. No porque yo quisiera ser su salvadora o ganarme su gratitud, sino porque, como diría Ricardo, a veces la vida necesita un pequeño empujón para poner las cosas en su lugar. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Regué mis hierbas, leí algunos capítulos de la última biografía histórica que había adquirido e intercambié mensajes con Sofía, una exalumna que ahora era investigadora y ocasionalmente me pedía consejos sobre sus proyectos. La rutina tranquila de una profesora jubilada. Casi había olvidado el asunto cuando poco después del mediodía mi teléfono volvió a sonar. Isabel, misión cumplida. La voz de Andrés tenía un toque de diversión contenida. Contacté a tu vecino. Al principio estaba confundido, luego receloso y finalmente incrédulo cuando le expliqué que teníamos una cancelación de última hora justo
para su fecha y que nos habían informado de su situación a través de una organizadora de bodas que está ayudando a parejas afectadas por el cierre de la finca Las Orquídeas. Casi llora de alivio. ¿Aceptaron? Más que eso, Andrés soltó una pequeña risa. Me preguntó varias veces si estaba seguro, si no había error. Le dije que podían venir a ver el lugar esta misma tarde a las 5:30. Dijo que él estaría en el trabajo, pero que su novia vendría sin falta y que si el lugar era la mitad de bueno de lo que sonaba, firmarían inmediatamente. Excelente, respondí sintiendo una calidez extraña en el pecho. Andrés, asegúrate de que no esté allí cuando vengan, no quiero que me vean. ¿Piensas mantener este secreto hasta que sea el momento adecuado? Lo interrumpí suavemente, por ahora todo debe parecer una coincidencia afortunada. Como gustes. Tendré todos los documentos listos. ¿Alguna instrucción especial? Lo pensé un momento. Ofréceles el paquete completo, pero con un descuento por apertura de última hora. No tanto como para levantar sospechas, pero lo suficiente para que sientan que es una verdadera oportunidad. Entendido. Te mantendré informada. Después de colgar, me acerqué a la ventana de mi salón. Desde allí podía ver parte del balcón de Daniel y Laura. Ella ya no estaba afuera, pero imaginé que estaría dentro, quizás aún procesando la noticia que acababa de recibir. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. Apenas 20 minutos después, escuché un grito de alegría que atravesó las paredes. Cariño, no te vas a creer esto. Laura sonaba completamente transformada, ya no había rastro de la desesperación que había percibido esa mañana. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras regresaba a mi lectura. No necesitaba ver más. La rueda comenzaba a girar. A las 5:45 de la tarde escuché la puerta del apartamento de enfrente abrirse y cerrarse apresuradamente. Desde mi mirilla vi a Laura salir luciendo especialmente arreglada para lo que seguramente consideraba una reunión importante. Llevaba un vestido sencillo pero con un toque artístico y su rostro mostraba esa mezcla de nerviosismo y esperanza que había visto tantas veces en las parejas que visitaban *** el mirador escondido. ***. Esperé unos minutos y luego llamé a Andrés. Ya salió, le informé. Recuerda, hazle el recorrido completo, muéstrale todo hasta el último detalle, especialmente los jardines y la biblioteca. Descuida, respondió, recibirá el * Tour Premium *, le encantará. Y así sería, lo sabía. ** el mirador escondido ** tenía ese efecto en las personas. No era solo su arquitectura o ubicación, había algo en su esencia, en la forma en que cada espacio había sido restaurado con una intención específica que resonaba con quienes lo visitaban. Para pasar el tiempo, decidí preparar un bizcocho de naranja y romero. Era una receta que Ricardo adoraba y que yo hacía cada vez que necesitaba ocupar mis manos mientras mi mente procesaba emociones complejas. La cocina siempre ha sido mi refugio, un espacio donde la precisión y la creatividad se encuentran, donde el tiempo adquiere otro ritmo. Estaba sacando el bizcocho del horno cuando mi teléfono sonó nuevamente. Eran casi las 8:45. Fue un éxito total, Andrés no ocultaba su satisfacción. Tu vecina Laura quedó absolutamente prendada del lugar. Recorrió cada rincón, hizo 1000 preguntas, sacó decenas de fotos. Cuando le expliqué todas las opciones del paquete, sus ojos brillaban y al mencionarle el descuento especial, casi se desmaya de la emoción. Firmó los papeles inmediatamente. Dijo que no necesitaba consultar con su novio, que él le había dado carta blanca porque estaban desesperados. Me comentó que llevaban más de 30 llamadas a diferentes lugares sin éxito. Según ella, esto era como encontrar un tesoro escondido. No pude evitar sonreír, las metáforas siempre han sido mi debilidad. ¿Preguntó por la propietaria? Sí, pero como me indicaste, le dije que eras una mecenas de las artes que prefería mantenerse en el anonimato. Se mostró curiosa, pero estaba tan feliz con el lugar que no insistió. Perfecto. ¿Algo más que deba saber? Solo que tu vecina tiene un gusto exquisito, añadió Andrés con un toque de humor. Se detuvo especialmente en tu rincón de los viajeros,
ese que decoraste con mapas antiguos y primeras ediciones de crónicas de exploración. Dijo que era como si alguien hubiera leído su mente y que le recordaba a un profesor que tuvo en la facultad que le hizo amar la historia de los descubrimientos. Aquella observación me provocó una sensación extraña, una mezcla de orgullo y nostalgia. Durante mis años como profesora, ese había sido precisamente mi objetivo, que mis estudiantes descubrieran la emoción oculta en los relatos del pasado, que se apasionaran por la historia como yo lo había hecho. Gracias por todo, Andrés. Manténme informada de cualquier desarrollo. Lo haré. Y Isabel, sí, creo que lo que estás haciendo es bastante especial y conociéndote sé que no es por alardear ni por buscar agradecimiento. Es solo tu forma de ser. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Buenas noches, Andrés, fue todo lo que pude decir antes de colgar. Esa noche dormí tranquila, con la satisfacción de saber que a mi manera había ayudado a convertir una crisis en una oportunidad. Los días siguientes fueron como observar una transformación a través de mi mirilla. Daniel y Laura pasaban por el rellano con rostros radiantes, cargando catálogos de flores, muestras de mantelería y hablando animadamente sobre los detalles que ahora podían retomar. La crisis había sido superada y la cuenta regresiva para su boda continuaba según lo planeado. El edificio entero parecía haberse contagiado de su renovado entusiasmo. Las conversaciones en el ascensor y en el portal giraban en torno al milagro que habían experimentado. Consiguieron un lugar aún mejor, decían algunos. Y justo para la misma fecha, ¿pueden creerlo?, comentaban otros. Una tarde, mientras recogía mi correspondencia en los buzones del portal, me encontré con la señora Carmen, quien estaba especialmente habladora. ¿Se enteró del golpe de suerte de los chicos del 7B?, me preguntó sin preámbulos. Consiguieron *** el mirador escondido ***. Mi prima se casó allí la primavera pasada y dice que es el lugar más exclusivo de la provincia, carísimo y con lista de espera de años. No sé cómo lo lograron, pero vaya fortuna. Las cosas a veces suceden como deben suceder, respondí con una sonrisa enigmática. ¿Usted irá a la boda?, preguntó y luego añadió, antes de que pudiera responder, cierto, creo que Laura mencionó que usted es la única del edificio que no podrá asistir. Una lástima, pobrecilla, a su edad estas celebraciones deben ser muy cansadas. Nuevamente ese tono, ese pobrecilla tan condescendiente, tan diminutivo, como si mi valor se redujera con cada año cumplido. Cada uno sabe lo que puede y quiere manejar, respondí simplemente, sin corregir su asunción. Los preparativos continuaron a toda máquina. Desde mi ventana veía el ir y venir de cajas, bolsas con adornos y ocasionales visitas de lo que supuse serían familiares que llegaban para ayudar. A través de las paredes escuchaba fragmentos de conversaciones llenas de planes y expectativas. Una tarde, 4 días antes de la boda, decidí preparar unas pastas de té para Andrés. Era mi forma de agradecerle su complicidad en todo este asunto. Estaba en plena faena cuando alguien llamó a mi puerta. Para mi sorpresa, era Laura. Llevaba una pequeña orquídea en una maceta. Buenas tardes, señora Isabel, saludó con una sonrisa radiante, le traje este detallito. Es de parte de Daniel y mía. Qué lindo gesto, respondí genuinamente sorprendida. ¿A qué debo el honor? Bueno, yo, parecía un poco incómoda, quería disculparme por no haberla invitado formalmente a nuestra boda. Las cosas han cambiado un poco y ahora tenemos un lugar más amplio, así que si usted quisiera acompañarnos. Ahí estaba la invitación de última hora, motivada probablemente por la culpa o por la superstición de congraciarse con todos antes del gran día. Es muy amable, Laura, pero mantendré mi decisión de no asistir, dije con suavidad. A mi edad uno aprende a valorar las noches tranquilas, pero les deseo toda la felicidad del mundo. Su rostro mostró una mezcla de alivio y algo de vergüenza. Gracias por entender. De todas formas, queríamos que supiera que la tenemos presente. ¿El lugar que consiguieron es bonito?, pregunté como quien no sabe nada. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Es increíble. Se llama *** el mirador escondido ***, no sé si lo conoce, pero es simplemente mágico. Tiene estos patios llenos de flores, ventanales enormes y lo mejor,
Pequeños salones con libros antiguos y objetos curiosos. Me recordó tanto a mis visitas a museos de niña. Hizo una pausa y agregó, de hecho, me hizo pensar en usted, con su pasado como profesora de historia. Suena encantador, dije, permitiéndome disfrutar del momento. Me alegro mucho por ustedes. Después de que Laura se marchó, coloqué la orquídea junto a mis otras plantas en el balcón. Era un regalo bonito, lo reconozco, un gesto pequeño pero significativo. Quizás después de todo, había algo de genuina bondad en ella, solo oscurecida por esas capas de prejuicios que la sociedad nos impone. La mañana de la boda amaneció espléndida, como si el clima mismo quisiera contribuir al éxito de la jornada. Desde temprano pude escuchar el movimiento en el edificio, vecinos que se preparaban, voces excitadas, puertas que se abrían y cerraban. Desayuné tranquilamente en mi balcón, observando el cielo despejado. No podía evitar pensar en cómo estaría mi mirador escondido hoy. Andrés había coordinado cada detalle según las preferencias de la pareja. Arreglos florales en tonos pastel por todas partes, una iluminación cálida que realzaba la piedra antigua y el menú de autor que habían seleccionado tras varias catas. Uno a uno, vi partir a mis vecinos, elegantes en sus trajes y vestidos. La señora Carmen llevaba un llamativo vestido azul pavó, los López iban conjuntados como siempre. Incluso el tímido Mateo lucía un traje que claramente era nuevo. Yo pasé la mañana leyendo, horneando un poco más y disfrutando de la inusual tranquilidad del edificio. Tenía planificado un día relajado, quizás una película clásica por la tarde, esa novela histórica que había dejado a medias, tal vez incluso una breve siesta. El teléfono interrumpió mis planes poco después del mediodía. Isabel, tenemos un problema serio, la voz de Andrés sonaba muy tensa. El sistema de sonido personalizado está fallando. Los técnicos dicen que es algo en la consola principal, esa que tú misma ayudaste a configurar cuando hicimos la última reforma. He intentado reiniciarlo siguiendo tus notas, pero no hay manera. ¿Qué tan grave es? Y pregunté sintiendo cómo la preocupación crecía en mi interior. Lo suficiente para arruinar la ceremonia y el ambiente. La boda comienza en 4 horas, los músicos están por llegar para la prueba de sonido y tenemos zonas donde el audio simplemente no llega o se acopla. Me pasé una mano por el cabello, considerando las opciones. No hay forma de que los técnicos lo solucionen a tiempo. Dicen que necesitarían revisar todo el cableado y podría llevar días. Isabel, sabes que esa acústica es el alma del patio principal, especialmente para una ceremonia al aire libre. Tenía razón. El sistema de sonido era uno de los elementos distintivos de el mirador escondido. Lo había diseñado personalmente, inspirándome en los antiguos teatros griegos, para que la música y las voces se proyectaran de forma natural y envolvente. Voy para allá, dije finalmente. Dame 40 minutos. ¿Estás segura? ¿No querías mantener el secreto? Algunas cosas son más importantes que los secretos, Andrés. No puedo permitir que su día especial se arruine por algo que quizás pueda solucionar. Me vestí con esmero. No como si fuera a una boda, pero tampoco como para pasar desapercibida. Elegí un traje de chaqueta color crudo que Ricardo siempre decía que me hacía lucir distinguida sin esfuerzo. Me maquillé ligeramente, algo que raramente hacía en mis días normales, y recogí mi cabello canoso en un moño bajo, sencillo pero favorecedor. El viaje hasta el mirador escondido tomó menos de lo habitual, quizás porque conduje con algo más de premura de lo que acostumbraba o tal vez porque las carreteras estaban despejadas ese sábado al mediodía. Andrés me esperaba en la entrada de servicio, visiblemente aliviado al verme. Gracias por venir, dijo mientras me conducía rápidamente al interior. He mantenido a los técnicos buscando alternativas, pero necesitamos arreglar el sistema principal. El lugar ya estaba parcialmente decorado, las sillas dispuestas en el patio alrededor de un pequeño estrado, los arreglos florales en su sitio, los jardines interiores resplandecientes bajo la luz natural que entraba por los arcos de piedra. A pesar del problema, seguía siendo hermoso. Muéstrame la consola, dije, concentrándome en la tarea. El problema era más enrevesado de lo que pensábamos.
El sistema había sufrido algún tipo de interferencia y varios canales se habían desconfigurado por completo. Necesitaría al menos media hora larga para recalibrarlo todo y tendría que hacerlo desde la consola principal, ubicada en una pequeña galería que daba al patio, un área visible. No hay manera de evitar que me vean, ¿verdad?, pregunté a Andrés mientras nos dirigíamos a la galería. Me temo que no. Los primeros invitados comenzarán a llegar en menos de hora y media y el personal de servicio ya está por todas partes. Bien, hagámoslo rápido entonces. Me concentré en el trabajo, recordando la configuración específica que habíamos implementado años atrás. Mis dedos se movían sobre los controles con la familiaridad que da la experiencia. Estaba tan absorta que no noté la presencia de alguien más hasta que escuché una voz familiar: «Señora Isabel». Levanté la vista para encontrarme con Laura. Estaba preciosa, con un sencillo vestido blanco, aunque aún no el de novia. Presumiblemente había venido a supervisar los últimos detalles antes de prepararse para la ceremonia. Su rostro reflejaba pura confusión. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó y luego su expresión cambió a algo más cercano a la indignación. No estaba invitada. Andrés se interpuso rápidamente. «Señorita Laura, la señora Isabel está ayudándonos con un problema técnico urgente. Es una asesora especial para estos casos». Laura pareció no registrar la explicación. Su mirada iba de mí a la consola de sonido y de vuelta a mí. «No entiendo», dijo finalmente, «cómo es que conoce este lugar. ¿Por qué está tocando esos controles?». Antes de que pudiera responder, uno de los encargados del catering se acercó apresuradamente. «Señor Andrés, tenemos un problema con la distribución de las mesas para el cóctel. No caben todas en el área que nos indicaron». Andrés me miró como pidiendo permiso para retirarse. Asentí levemente. «Vuelvo en un momento», dijo y se alejó con el hombre del catering. Me quedé sola con Laura, quien seguía mirándome como si fuera una aparición. «Estoy arreglando el sistema de sonido», expliqué calmadamente mientras seguía trabajando. «Había un fallo que podría haber afectado seriamente la acústica de tu boda». «¿Pero cómo sabe hacer eso? ¿Y por qué está aquí?». En ese momento, el sonido de prueba del micrófono principal llenó el patio perfectamente. Sonreí satisfecha con el progreso. «Las apariencias engañan, Laura», dije suavemente. «Las personas mayores a veces sabemos cosas que sorprenderían a los jóvenes». Su confusión era evidente, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Daniel apareció a su lado. También él se detuvo en seco al verme. «Señora Isabel». Su voz reflejaba la misma sorpresa que la de Laura. «¿Qué hace aquí?». «Está arreglando el sonido», respondió Laura como si ella misma no pudiera creerlo. «Dice que es una asesora». Daniel frunció el ceño. «No entiendo, ¿la conoces?», preguntó dirigiéndose a mí. Estaba a punto de responder cuando Andrés regresó, acompañado ahora por una mujer elegante que reconocí como la madre de Laura. «¿Está todo bien aquí?», preguntó Andrés notando la tensión. «No», respondió Laura. «No entiendo por qué nuestra vecina está aquí manipulando el equipo de sonido de nuestra boda. Ni siquiera estaba invitada». «Señorita», intervino la madre de Laura, visiblemente incómoda, «creo que deberíamos pedirle a esta señora que se retire. Ya es bastante estrés para un día de boda sin personas no invitadas interfiriendo». Esas palabras, «personas no invitadas interfiriendo», resonaron en la galería. Andrés, quien había sido paciente hasta entonces, enderezó los hombros y dio un paso adelante. «Con todo respeto, señora», dijo con voz clara y firme, «está usted hablando de Isabel Campos, la propietaria de *** el mirador escondido ***? La mujer que personalmente supervisó la restauración de este lugar, que estuvo dispuesta a reorganizar su agenda para cederles el espacio cuando perdieron el suyo y que ahora mismo está salvando la ceremonia de su hija. Creo que le deben una disculpa, no una expulsión». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Podía escucharse el suave murmullo del viento entre los olivos del jardín. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, como procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Daniel parecía haber sido golpeado por una revelación. La madre de Laura tenía la boca ligeramente abierta.
usted es la dueña, logró articular finalmente Laura. Sí, querida, respondí simplemente, volviendo mi atención a la consola para ajustar los últimos detalles. Restauré este lugar después de jubilarme como profesora. Era un sueño familiar y después de que Ricardo faltara decidí hacerlo realidad. ¿Pero por qué no dijo nada?, preguntó Daniel, cuando perdimos nuestra reserva, cuando estábamos desesperados. Ustedes nos escucharon, lo sé, las paredes son delgadas. Terminé los ajustes finales y apagué la consola antes de responder. Algunas lecciones no se enseñan con palabras, Daniel, dije suavemente, a veces la vida misma es la mejor maestra. La comprensión comenzó a dibujarse lentamente en sus rostros. La vergüenza también, especialmente en Laura, cuyos ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Nosotros, yo. Comenzó ella, pero no parecía encontrar las palabras adecuadas. No es necesario, la interrumpí gentilmente, he terminado con el sistema. Todo funcionará perfectamente para su boda. Andrés puede encargarse de los últimos detalles. Me dispuse a retirarme, satisfecha con haber resuelto el problema y de paso haber revelado mi pequeño secreto. Era suficiente, no necesitaba más drama ni disculpas forzadas. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Laura se interpuso en mi camino. Por favor, espere, dijo con una voz que ya no tenía ningún rastro de condescendencia. Lo que hicimos, lo que yo hice fue horrible. La excluimos deliberadamente, la tratamos como si no fuera importante, como si su edad la hiciera menos valiosa. Y todo este tiempo, usted no solo es la dueña de este lugar increíble, sino que nos ayudó cuando más lo necesitábamos y ahora acaba de salvar nuestra boda arreglando el sonido. Cuando podría habernos dejado en silencio, literalmente, añadió Daniel acercándose. La madre de Laura, quien hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Señora Campos, mis más sinceras disculpas por mi comportamiento anterior. Estaba protegiendo el día especial de mi hija, pero veo que usted ha hecho mucho más por ella que yo misma. Miré a cada uno, permitiéndome apreciar la genuina contrición en sus rostros. No sentía satisfacción por su vergüenza, sino cierta paz por la lección aprendida. No hace falta disculparse, dije finalmente, todos tenemos momentos en que nuestras percepciones nos limitan. Lo importante es reconocerlo y crecer. Laura tomó mis manos entre las suyas, un gesto que me sorprendió por su espontaneidad. Por favor, quédese, dijo con sinceridad, no como nuestra vecina a la que invitamos por compromiso, sino como nuestra invitada de honor. Este lugar es suyo y nuestra boda no sería posible sin usted. Miré a Andrés, quien observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Él asintió levemente, como diciendo te lo mereces. Está bien, accedí finalmente, me quedaré. La transformación fue inmediata. Laura me abrazó impulsivamente, algo que nunca había hecho antes. Daniel estrechó mi mano con un respeto que iba más allá de la cortesía. La madre de Laura insistió en presentarme a toda la familia como la extraordinaria mujer que hizo posible esta boda. Conforme avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Para mi sorpresa, muchos de mis vecinos se acercaron a saludarme con una mezcla de asombro y admiración al enterarse de que yo era la propietaria del lugar. La señora Carmen no podía cerrar la boca de la impresión. La familia López me bombardeaba con preguntas sobre cómo había concebido un espacio tan maravilloso. La ceremonia fue hermosa. Desde mi lugar privilegiado pude ver a Laura caminar hacia el improvisado altar en el patio, radiante en su vestido blanco bajo el cielo azul que yo tanto amaba de El Mirador. Daniel la esperaba con esa mirada que solo tienen los enamorados, esa mezcla de vulnerabilidad y certeza. Durante la recepción, me sorprendí disfrutando genuinamente de las conversaciones. Ya no era la doñita del 7A, sino Isabel Campos, la visionaria detrás de *** El Mirador escondido ***. Las personas se acercaban para conocerme, para preguntarme sobre mi trayectoria, para escuchar mis historias. En un momento de la noche, Daniel subió al pequeño escenario donde la banda hacía una pausa, tomó el micrófono y solicitó la atención de todos. Quisiera hacer un brindis especial, dijo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Por Isabel Campos, nuestra vecina, a quien no invitamos inicialmente porque pensamos que a su edad no disfrutaría de nuestra celebración.
Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados parecían confundidos, otros incómodos. Lo que no sabíamos, continuó Daniel, es que ella es la propietaria de este magnífico lugar que nos acoge hoy. Pero más importante aún, no sabíamos cuánto estábamos perdiendo al excluirla. Hoy no solo celebramos nuestro amor con Laura, sino también aprendemos una valiosa lección, que la edad nunca debería ser razón para subestimar a nadie. Gracias, Isabel, por enseñarnos sin palabras, por tu generosidad y por estar aquí esta noche. Levantó su copa en mi dirección y toda la sala lo imitó. Me sentí conmovida, pero también en paz. No era solo por el reconocimiento, sino por saber que tal vez, solo tal vez, este episodio cambiaría la forma en que estos jóvenes verían a las personas mayores en el futuro. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Contrario a lo que Laura había asumido, no me sentí cansada ni fuera de lugar. Bailé un poco, reí mucho y recordé lo que era ser parte de un momento de genuina alegría colectiva. Días después, el edificio parecía diferente, o quizás era yo quien lo veía con otros ojos. Los vecinos me saludaban con un respeto que iba más allá de la cortesía habitual. Algunos incluso se detenían a conversar, interesados repentinamente en mis opiniones sobre diversos temas. Una tarde alguien llamó a mi puerta. Eran Daniel y Laura, recién regresados de su breve escapada postboda. Traían un regalo envuelto con sencillez y una invitación para tomar el té en su apartamento. Queremos agradecerle personalmente, dijo Daniel mientras me entregaba el paquete, no solo por el salón, sino por la lección que nos dio. Una lección que nunca olvidaremos, añadió Laura con una sinceridad que no había notado antes en ella. Yo toda mi vida he visto a las personas mayores como si estuvieran en una categoría aparte, limitadas, delicadas, desconectadas del mundo actual. Nunca me detuve a pensar en todo lo que podía estar perdiéndome por ese prejuicio. Abrí el regalo. Era una hermosa pieza de cerámica local, un cuenco con motivos inspirados en la naturaleza. En una pequeña tarjeta, una dedicatoria escrita a mano decía, para Isabel, quien nos enseñó que la sabiduría no solo viene con la edad, sino con la generosidad del corazón y la visión para crear belleza. Gracias por ser parte de nuestra historia. Es precioso, dije genuinamente conmovida. Gracias. ¿Vendrá a tomar el té?, preguntó Daniel. Laura ha preparado unas galletas especiales. Bueno, he intentado una receta nueva, sonrió Laura. Me encantaría. La merienda fue sorprendentemente agradable. Por primera vez sentí que me veían realmente, no como una categoría o un estereotipo, sino como una persona con historia, con conocimientos, con valor propio. Laura me preguntó sobre mi vida como profesora, sobre los retos de emprender un proyecto de restauración después de los 60, sobre mis próximos planes para el Mirador. Daniel quería saber más sobre Ricardo, sobre nuestra historia juntos, sobre cómo habíamos enfrentado los desafíos de la vida. No había condescendencia en sus preguntas, solo genuino interés, y eso, más que cualquier disculpa formal, me confirmó que algo había cambiado. Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, recordé una frase que solía decirles a mis estudiantes cuando se enfrentaban a prejuicios o injusticias: a veces no necesitamos grandes confrontaciones para ser vistos. A veces la vida misma se encarga de poner a cada uno en su lugar, con la suavidad de una maestra que corrige sin humillar. Esa noche, antes de dormir, miré el cuenco de cerámica que me habían regalado. En una de las fotos que me habían enviado al móvil estaba yo junto a la joven pareja, los tres sonriendo bajo el sol del patio de *** el mirador escondido ***. No era la sonrisa forzada de quien cumple con una obligación social, sino la sonrisa genuina de quien se siente valorado, respetado, visto. Cerrando los ojos, pensé en Ricardo y en lo orgulloso que estaría, no solo por el éxito de El Mirador, sino por cómo había manejado esta situación con dignidad y sin rencores. A mis 72 años, seguía aprendiendo y enseñando. La vida continuaba sorprendiéndome, recordándome que nunca es tarde para reafirmar tu valor, para romper estereotipos, para demostrar que la edad es solo un número que poco dice sobre quiénes somos realmente. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Andrés. Isabel, tenemos otra cancelación para noviembre, dijo sin preámbulos,
Y no vas a creer quién está interesado en la fecha. Sorpréndeme. La sobrina de tu vecina, la señora Carmen. Parece que después de verte en acción en la boda de Daniel y Laura, toda la familia quiere celebrar en *** el mirador escondido ***. Específicamente pidió que la señora Isabel supervise personalmente los detalles florales. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Dile que estaré encantada, respondí. Cuando colgué, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos, de transformar exclusiones en inclusiones, de convertir prejuicios en aprendizajes. Y a veces, solo a veces, nos da la satisfacción de ver cómo florece una lección plantada con paciencia, no con confrontación ni drama, sino con la silenciosa dignidad de quien conoce su propio valor, independientemente de lo que otros puedan ver o no. Porque al final, como siempre les decía a mis estudiantes, las mejores lecciones son aquellas que nos cambian por dentro, aquellas que nos hacen ver el mundo y a las personas que lo habitan con ojos nuevos. Y esa noche, en algún lugar de la ciudad, una pareja joven miraba también las estrellas, quizás reflexionando sobre cómo una mujer que habían subestimado les había enseñado, sin una sola palabra de reproche, que la edad nunca debería ser una barrera para el respeto, la admiración y el reconocimiento. Como diría Ricardo, a veces la vida solo necesita un pequeño empujón para poner las cosas en su lugar y yo, a mis 72 años, había aprendido a dar ese empujón con la suavidad de quien no busca revancha, sino justicia, con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano cada uno encuentra su sitio en este mundo complejo y hermoso que compartimos.